Muy buenas tardes, amigas, amigos. Espero que se encuentren bien. Estamos en un video más del canal La Brújula del Conocimiento Espiritual. Y estamos acá, bueno, con su creador, Fernando Noguera. En el video anterior tocamos un tema muy interesante, que fue la espiritualidad del hombre. Ya que es un tema bastante amplio, quedaron muchas dudas, muchas incógnitas. Pero hay una en específico que me gustaría que tomarla hoy, que es sobre el espiritismo como tal. Pues sabemos que lleva relación, pero, o sea, háblanos del espiritismo. Buenas tardes, Fernando, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿no? Buenas tardes a todos. Bueno, muy buen tema que escogiste, ¿no? El espiritismo, lo que es muy amplio también. O Sí, sea, todos los temas espirituales son amplios. Porque al hablar de espiritismo, mucho se le da a la mente nuestros ancestros, porque obviamente el espiritismo fue practicado desde nuestros ancestros, de quién sabe cuánto tiempo atrás. Y a otros se le vendrá en la mente Alan Calder, que obviamente fue, o sea, el que puso, como quien dice, el tapiz sobre la mesa en relación al espiritismo. Dejó mucho que aprender, investigó mucho de eventos paranormales, de eventos ya a nivel de espiritistas, sesiones espiritistas, entre otras cosas, entre muchas cosas, muchos libros y mucha información. De allí en adelante vino esa ramificación de lo que es el espiritismo a nivel mundial, porque hay muchas ramas que quizás no conozcamos. De hecho, me considero que soy un doctor en esto. O sea, no conozco sobre en otras culturas el fundamento de una base de un espiritismo. O sea, yo me baso hasta donde llega mi conocimiento y hasta donde he tenido, o sea, tanto pruebas como la he experimentado. Pero ya a nivel de otras civilizaciones, de otras culturas, el espiritismo existe. Desde que el hombre nació prácticamente como nació con esa facultad, o sea, esa necesidad espiritual, nació con él el espiritismo. bueno, Perdón. hay un tema ahorita en las redes sociales que está causando mucho revuelo. Y es que el espiritista nace o se hace. Bueno, hablemos entonces, hago una pausa por supuesto, porque hablemos entonces, vamos a centrarnos aquí, pues. Hablemos entonces de nuestro culto, pues, a María Leonza, el culto María Leoncero, espiritista María Leoncero específicamente, que es el espiritismo que se practica aquí en Venezuela. Para no extenderme a otras ramificaciones donde quizás tengan otros conceptos, aunque de todas maneras dentro del María Leoncero habrán otros conceptos también, pero tengan otro tipo de modalidad, de conceptos con respecto al espiritismo, porque quizás, o sea, el trato es con otro tipo de entidades, cortes, etcétera. Como nosotros aquí nos podemos centrar en este momento en el María Leoncero. Mira, mi respuesta a tu pregunta y a ustedes es que ni nace ni se hace. ¿Cómo así? El espiritista, o sea, tiene que haber obviamente que una respuesta para tu pregunta. Pero el espiritista, como muchos piensan, entre comillas, que nacen heredando ser espiritistas, eh, es algo incoherente al hablar, porque por lo que, ¿cómo te digo? Por, por los pasos que hay que pasar para llegar a ser espiritista. Entonces, si escogemos entre se hace, perdón, entre si se nace o se hace espiritista, obviamente llegamos a un se hace espiritista. Nacer imposible. Nacer espiritual sí, nacer espiritista no. Son dos cosas muy diferentes. Porque ser espiritista es aquel que tiene la facultad de conectarse o de proyectarse hacia otros planos y con entidades espirituales de otros planos. Y obviamente que eso tiene que pasar por un proceso de preparación.
vas a tratar con otras entidades que obviamente tú ni siquiera conoces. O sea, si fuera que la gente se hiciera a sí misma, ya naciera como decir, con un don, por así decirlo, de ser espiritista y no necesitaría ningún tipo de guía ni preparación. Y ya es incoherente porque si no, entonces las prácticas, hablando del espiritismo mareleoncero, las prácticas, los pasos, el procedimiento para llegar a ser espiritista fuera innecesario si se naciera espiritista. Entonces, sí, vuelvo y repito, si vamos a que nace o se hace, el espiritista no es tanto que, por eso te dije que ninguna de las dos, porque no es que se hace, sino que se conduce, se lleva, se prepara hasta que se faculta como espiritista. Y al hablar se hace, habla en términos plural, o sea, se podría hacer a sí mismo, cuestión que tampoco es viable. ¿Me entiendes? Claro. No, fíjate que es muy bueno aclararlo porque, como ya dije antes, en las redes sociales ahorita eso es algo que está haciendo revuelo, de si un espiritista nace o se hace. En este tema que tocaste ahorita, yo quisiera que tú me resumieras un poco cuando dijiste que una persona nace espiritual, no espiritista. O sea, me lo resumas en el modo espiritual. Porque yo sé que es un Perdón. tema muy difícil de resumirlo porque sabemos que el campo espiritual es infinito, como ya lo has dicho antes, pero sí para explicárselo a las personas que de una manera más, como ya dije antes, resumida. Sí, más simplificada. Sí, claro. Exactamente. No, y se simplifica todo. Es más, el tema anterior de la espiritualidad del hombre, sabemos que nacemos con ese deseo inherente de ver más allá de lo que no podemos ver, de creer en que existe algo más allá, que está muy por encima de nosotros y que existen infinidad de no sé, planos, ¿cómo te digo? Habitaciones, por así decirlo, para entidades de otra índole que no es humana. Ya sabemos por lo que es la espiritualidad del hombre que nosotros nos proyectamos a eso. Es algo que nace con nosotros. O sea, eso sí es ser espiritual. O sea, eso digo ser espiritual porque nacemos con eso. Ahora, ser espiritista tiene que pasar por un proceso de preparación para ser espiritista, porque el espiritista en sí va a tener tanto la proyección como la comunicación con dichas entidades. Y sin una preparación no puede, como, o sea, solo, en tal caso de, porque han sucedido casos, personas que han quedado en trance sin practicar espiritismo. A mí me ha tocado, o sea, atender personas así. Ha sido ya por ciertas entidades espirituales que influyen sobre esa persona, caen en trance y obviamente hasta después le cuentan a uno lo que más o menos, no sé, vivieron en ese momento, que no eran ellos, que no estaban allí, pero no saben explicarlo. ¿Por qué? Porque no hay una preparación para que ellos se proyecten y se conecten y a la vez interactúen con dichas entidades para que nos den información que obviamente no la vamos a recoger de ningún ser humano sobre la tierra. Claro. Fíjate que, o sea, no, es un tema muy interesante, Muy muy bueno. profundo, sí. Sí, y cuando dices que nacemos espiritual, si nos vamos a la lógica, o sea, está a simple vista, porque el ser humano se conforma de espíritu, alma y cuerpo, ¿no? Cierto. Bueno, entonces eso es algo que está ahí a la vista. Pero los tres son distintos. No, Eso sería claro, para sí. otro tema. Sí, sí, claro, Sí, porque los tres son distintos y ninguno es igual a otro. claro, sí, se supone. Y nosotros en vida, lo que podemos adelantar de antemano, pero como un abreboca para ese tema cuando te toque tocarlo, en vida tú lo tienes, ustedes lo tienen y yo lo cargo. Espiritual mi cuerpo, mientras te viviendo. Lo tengo aquí. Claro. Una vez que muera, ya las cosas son distintas.
Ya cada cuestión está en su lugar y ninguna influye sobre otra. Claro. Del ser humano tal como murió. Porque el cuerpo vuelve polvo. Después tocaremos los temas del alma y el espíritu. Sí, A su porque es momento. algo muy A su interesante momento porque... y cuando toquemos ese tema, fíjate que, o sea, es algo que lleva ramificaciones, muchísimas. que vamos a llegar nada más a un pedacito. Sí. O sea, vamos a caminar un rato y después nos cansamos. Hasta ahí dejamos eso, porque imagínate, de ahí en adelante Pero ahora que queda. fíjate, tocando el tema de la espiritualidad, o sea, del hombre. Sería muy bueno tocar en un próximo video el tema de la resurrección. Que sí tiene que ver con el tema El alma y el espíritu. Exactamente. Correcto. No, es que obviamente que la resurrección entraría dentro de ese tema. Bueno. Y hasta la reencarnación. Bueno. O sea, porque son dos hipótesis distintas y contrarias. Bueno. Fernando, ¿es necesario un guía en el espiritismo? Obvio. Obvio. Es más, en la vida siempre necesitamos un guía. Todos nacemos, lo primero que hacemos es gatear. Después caminamos y después corremos. Lo que pasa es que ahora, o sea, como tú dices, se han desatado tantas cosas en las redes sociales que ahora la gente cree que nace volando. O sea, ni gatearon, ni caminaron, ni corrieron. Nacen volando. O sea, automático. Entonces, porque se fumen un tabaco, prendan una velita, se sepan 3, 4 oraciones y hagan un conjuro, qué sé yo, cualquier cosa, son espiritistas y se proclaman como tal. Y nunca tuvieron un guía. Tú le preguntas quién te desarrolló y ya está. Y vamos a ver tu desarrollo. Y en el desarrollo hay muchas cosas que hay que ver dentro de eso para ver hasta dónde está la persona en ese campo. Y precisamente estamos centrándonos en lo que es el espiritismo marianocero. No escapándonos a otras ramas, pues tú sabes que yo soy practicante, o sea, yo soy iniciado por 3 ramas, por allí fueron mis raíces. Y me gusta mucho este tema, precisamente porque el espiritismo para mí fueron, como decir, mis primeros pasos. Y fue, o sea, de donde vino mi primera sed de averiguación con respecto a seres que no conocía en ese momento. O sea, fue como uno de mis impulsos de adentro. Yo te lo diré, eso sí salen del alma, del espíritu del alma. Más la guía espiritual que a uno lo conduce hasta allí. Pues es lógico, ¿no? Que es necesaria una preparación para el tema espiritual. O sea, para el espiritismo. Y en toda rama hoy. Pero yo quiero saber en qué consiste esa preparación. Bueno, esa es una gran pregunta. La cuestión es que aquí hay que, ¿cómo te digo? Simplificar. Hay que, ¿cómo te digo? Cortarla donde hay que cortarla. Porque esto lo va a ver mucha gente y después obviamente a raíz de eso, por lo que está sucediendo en las redes, si se habla más allá de la cuenta, se estaría pasando a secreto. Que tienen que experimentar obviamente y después que lo experimenten, si ellos los quieren comentar, que lo comenten. Pero no es recomendable. No es recomendable llegar allá, porque hay cuestión y que varían también esa es como la esencia, de un centro espiritual a otro. O sea, cada quien tiene sus materias mayores en el espiritismo, donde son materias mayores, ni siquiera es uno. Quizás, bueno, puede ser que le haya tocado a alguien tener una sola. O sea, porque es la que estaba presente en ese momento, que es el guía, de materia mayor, el que lo está conduciendo al aprendizaje. Que ahí vamos a lo que es con respecto a la pregunta, ¿no? Y a su desarrollo, obviamente. Pero hay quienes cuentan con esa materia mayor y a su vez cuentan con las materias mayores de esa materia mayor, como sus abuelos, pues, ¿me entiendes? Y son centros espirituales muy, como te digo, muy reconfortantes que uno llegue y consiga
a varias personas, él inició a hacer una cadena, ¿tú me entiendes? Y esto está en iniciación y se comparte. Se comparte conocimiento, se comparten experiencias, se comparte de todo. Con respecto a la preparación, son una serie de pasos que, como te dije, varían de un lugar a otro, ¿no? Pero siempre van en una misma esencia. Te diré que la esencia mayor del espiritismo es la naturaleza. Sin la naturaleza no hay espiritismo. Hablando y centrándonos en el espiritismo marialense, necesitamos indispensablemente a la naturaleza en su totalidad y a todas las fuerzas que se puedan recoger de la misma. Ahora, la otra base vendrían siendo, perdón, las entidades espirituales que conforman el culto a nuestra Madre Reina María León. Hay quienes hablan de 21, hay quienes les ponen cifras, como también en cada corte hablan de 10.000 espíritus, no tenemos ni idea. Humana no la tenemos y no la vamos a adquirir tampoco ni por mucha proyección espiritual que tengamos. La cifra. Podemos adquirir conocimiento, tenemos que ser honestos con nosotros mismos. Podemos adquirir conocimiento, podemos adquirir facultades, capacidades, infinidad de herramientas de trabajo para ayudar a otras personas mediante el espiritismo y para también, o sea, profesar el culto y llevarlo en alto, que debería de estar en alto, que lamentablemente hay muchas personas que han mancillado de cierta forma el culto. Pero la idea es llevarlo en alto y que trascienda a más fronteras todavía, porque de todas maneras el culto marialeoncero ha trascendido fronteras fuera del país. Las herramientas son indispensables adquirirlas, las podemos adquirir. Ahora adquirir ya cifras de entidades con las cuales ni siquiera de las mismas entidades cuando materializan. Porque hoy pueden haber como los cálculos que dicen algunos, 10.000 espíritus. Y mañana la recta acepta uno. Hay 10.000. Como también ya hay unos que dejan de trabajar en dicha corte y también las cortes son muchas más de las que la gente se imagina. Que son, nuestra Madre Reina María Leonza, hay unas que son naturales de aquí, del culto, y hay unas que han sido adoptadas por la reina, que no provienen, o sea, no tienen nada que ver con la cultura venezolana. Porque si vamos al caso, por ejemplo, la corte africana dentro del culto a María Leonza, sí existe. Sí existe una adopción de entidades africanas que trabajan en el culto. Que obviamente no es la ocha ni la regla del palo. Es netamente espiritista. Como otras cortes gitanas. Son adoptadas, no provienen de aquí. O sea, aquí nunca se existió la quiromancia ni la lectura del tarot como en aquellos tiempos gitanos. ¿Me entiendes? Pero son entidades que quieren trabajar allí y ella vino y adoptó y conformó una corte como tal. Muy pocas personas han llegado a ver eso porque generalmente aquí de tanto engaño y de tanta inventadera, aquí te nombran nada más que los personajes principales de las cortes espirituales de María. Y siempre son generalmente, lo que digamos lo de jerarquía. Si te hablan de una corte chamarrera, te hablan de Don Toribio Montañez, te hablan de Nicanor Ochoa, te hablan de, los más renombrados. Pero ahí hay infinidad de chamarreros, igual que la corte malandra, igual que la corte, qué sé yo, en cada corte, ¿no? Hay muchos, ¿no? Pero siempre te nombran nada más hasta allí, porque hasta ahí es donde hay información también. Pero entonces vienen y los utilizan como, exactamente, son mis protectores, son mis padres. O sea, siempre son jerárquicos. O sea, los que generalmente se agarran del culto para engañar a personas.
Para concluir este video, ¿qué es necesario para ser espiritista? Bueno, dentro de lo que se habló, obviamente se habla de la preparación, hay que prepararse. Limité entre las preparaciones muchas cosas que podría tocarlas antes de concluir en lo que tú dices, porque dentro de la preparación es obvio que la persona tenga que ir aparte de, digamos, a su guía principal. O sea, todo comienza por una averiguación, a ver hasta dónde estás tú preparado para desarrollarte en el campo espiritual de María León. Por ejemplo, tú llegas y vas a una materia mayor de algún altar o de algún centro religioso donde esa persona lo primero que te hace es un registro general o una consulta, bien sea con el medio que tenga para registrar o averiguar que sea utilizado y que sea dentro de los parámetros del espiritismo. Porque si tú llegas, por ejemplo, a un centro espiritual donde la espiritista se para frente a un altar y lanza los illamputos, los insanos, los mal llamados chamalongos, porque los chamalongos son otra cuestión. Te lo dijo Motata, lo que pasa es que la gente cree que las conchas de coco vienen siendo chamalongos y no son chamalongos. O lanza los caracoles, obviamente te estás dando cuenta que esa señora o ese señor no es espiritista. Porque la base principal de la consulta podría ser por tabaco, podría ser por un café, por un vaso de agua, por un plato, con una vela, etc. Hay muchas, o sea, son muchos los oráculos de adivinación en cada culto. Pero cada uno va dentro de su, o sea, de su rama. No podemos incluirle lo que no es de allí a algo que, o sea, es totalmente contrario y diferente, que ni siquiera pertenece, ¿no? O sea, al culto. Y después de esto, viene una serie de casos. Podemos nombrarla nada más por encimita, nombrar baños de preparación para limpiarlo, de limpieza, de evolución tanto espiritual como terrena a la persona, despojos, conocer la naturaleza. Porque si una materia mayor no lleva a sus súbditos, por así decirlo, a conocer y a explicarle los poderes de la naturaleza, las plantas, para qué sirven, el río, la montaña, etcétera, no le está enseñando nada. Entonces, para eso busquen 4 paredes y trabajen en cemento, en concreto. Y no utilicen la tierra, no utilicen las aguas, las lluvias. Hay muchas cuestiones que se utilizan en distintos cultos, pero específicamente en el María León, que son muy válidas y muy necesarias con respecto a la parte iniciática y de preparación de una persona, donde también entran velaciones de distintos tipos, hay de luz, de desarrollo, bueno, canalizaciones, porque hay que enseñarlo a canalizar, tanto para proyectarse como para proyectar hacia él. Y son cuestiones que son muy necesarias de la preparación, que se me pasó por alto, por lo menos nombrar algunas de esas cosas, ¿no? Me decías que la última pregunta, porque me escapé, Sí. que era sobre, ¿Qué es lo necesario para ser espiritista? mira, lo necesario primero está en uno, ¿no? Claro. Claro. Obviamente la persona en sí, porque ahí volvemos a lo que es la espiritualidad de la persona, siente por lo que sea, por anhelo, curiosidad, siempre y cuando vaya por un camino recto, porque hay quienes buscan otros intereses y ese no camina. Eso te lo aseguro yo, ese no camina lejos porque las entidades mismas no lo van a dejar caminar. Y va a llegar hasta ser eso que llamamos ahora plataneros o estafadores, qué sé yo, como los quiera llamar las personas. No van a caminar de allí porque van con otra motivación. O sea, la motivación de ellos es otra. O incluso hasta el hecho. Ser más que yo quiero ser mejor que aquella materia, porque aquel yo lo vi bajando un indio bien fuerte, como dicen bajando, y no es que bajan un indio, sino que baja esa entidad en esa materia preparada para eso. Y es la que decide bajar por orden de nuestra madre Reina María Leonza. Obviamente viene escalando hasta que se materializa allí. Entonces, no, pero es que es mejor un vikingo porque mira cómo impresiona, se echa hojilla corta, ese sangrero.
ya ese va mal. Ya no va a una cuestión espiritual, ni siquiera un aprendizaje que tiene que pasar por un proceso de aprendizaje. Por eso vamos a decir que sería lo necesario, conocimiento, porque sin conocimiento, tanto del culto que yo voy a profesar o voy a seguir, y todo lo necesario dentro del culto, no hay nada. Y ese conocimiento incluye, por eso lo necesario de un guía, esa proyección espiritual para llegar más allá de lo que aquí me enseñan terrenamente. Y aparte de lo que yo pueda conversar con entidades ya materializadas en otra persona, o sea, que esté preparada, una materia preparada, que, eh, que es donde yo siempre he dicho que uno aprende más de los muertos que de los vivos. Entonces, que en una embajada espiritual, una sesión espiritual, misa espiritual, como la quieran llamar, como la quieran nombrar, donde se presenten entidades, ahí es una gran oportunidad de aprender de ellos. Estás aprendiendo cuestiones que son más allá de lo de aquí. O sea, va más ¿cómo te digo? A la raíz de lo que tú no vas a conseguir terrenamente. Ellos te llevan a donde tú tienes que llevar y a donde hay que aprender. Preparación. Porque yo no hago nada con conocimiento si no me preparan ese conocimiento. O sea, donde entra la preparación, entra la capacitación. Porque yo para ser espiritista no necesariamente tenga que ser porque entidades espirituales bajen en mí. O sea, o se materialicen en mí. Porque, digo bajen porque es la palabra común en Venezuela. Pero la palabra correcta es materializar en mí. Yo no soy espiritista por eso. No me puedo llamar. Es más, yo me sentiría avergonzado si yo nada más materializara y no supiera ni siquiera, por ejemplo, tumbarle un trabajo a alguien, hacer un conjuro, un despojo o un simple ensalmo. Que eso es un proceso de preparación a un espiritista. Mediante los conocimientos previos que ya se nombraron, que engloban todo, dentro de la naturaleza y todo, porque si vas a hacer un despojo, tú tienes que saber con qué ramas lo vas a hacer, ¿verdad? Cuáles son las plantas que se utilizan, qué hay que hacerle, si hay que ponerle en velación, si son de colores o no, o sea, etcétera. Tiene una gran cantidad de cuestiones que ya, eso sí, es dentro del culto. Y obviamente que en cada casa religiosa o en cada centro religioso lo hacen de manera distinta, pero sin salirse de la normativa los que trabajan realmente el espíritu. No se salen de la normativa. Yo diría una, un tercer factor muy importante: callar, saber lo que se dice. O sea, no decir las cosas por decir. Ni por alardear. Exacto. Y saber callar. Okay. Perdón. Hay enseñanzas que yo puedo transmitir, inclusive a personas no iniciadas. No acostumbro a dar rituales caseros, porque en cualquier ritual casero que realice una persona se mueven entidades. Y yo no sé cómo esté esa persona en esa movida de entidades. Por eso yo ni en la página de la Brújula del Conocimiento Espiritual, ni en el grupo de la Brújula del Conocimiento Espiritual, a los cuales aprovecho la oportunidad de invitarlos a visitar, recomiendo a nadie, ni en publicaciones, ni directamente por mi WhatsApp o por mensaje, por ahí por Messenger, algún tipo de ritual casero. Yo ahí le digo, hasta ahí llego yo. A lo que yo le transfiero o le transmito, lo que son prácticas religiosas que llamo yo rituales. Ritual es algo que se hace continuamente y de la misma forma. Ritual es una misa en la iglesia católica. Porque la misa de este domingo pasado va a ser la misma del otro domingo, que lo que cambia es una que otra cosa para hacer las mismas cosas. Eso es ritual. O sea, el ritual se repite. Ahora, hacer, ¿cómo te digo? Actividades espirituales varían de acuerdo a la persona que tú estás trabajando o a la cual tú, o sea, de acuerdo a la necesidad también de la persona. O sea, hay muchos factores por los cuales puede variar algo espiritual. Y no es un ritual. Por eso es que no acostumbro a dar rituales ni recetas, mucho menos,
para ciertas cuestiones o problemas que tenga alguna persona eh, foránea, que, o sea, yo no la he visto, no la he consultado, no se ha preparado para eso y que tampoco esté preparada para a la hora de una cuestión de que quién está ahí para ayudarla si una entidad, por ejemplo, de baja trascendencia se atraviesa en ese ritual, porque ahí van a haber energías y juego en cualquier ritual. Por lo menos el elemento fuego va a estar, porque siempre en cualquier ritual van a utilizar velas, o velones, o lámparas. Pueden utilizar agua, es otro vehículo. Y aparte de eso, un elemento, igual que el fuego. Entonces sería un poco como riesgoso dar rituales a las personas sin que la persona esté capacitada para eso. Información, orientación, sí. Ponerlo a trabajar sin antes saber cómo está la persona. Entonces, por eso uno debe saber hasta dónde dice las cosas que pueda realizar una persona o en lo que se puede enfocar para desarrollarse espiritualmente. ¿Cómo no? Se le puede decir que una oración que para que realice una petición a entidades de alta luz, por así decirlo, cuestiones así. Pero eso de que voy a darle, no, para que se le mejore la cuestión en el empleo, en la casa, hay peleas, tienen problemas entre parejas, ya ahí eso se está escapando de una simple petición a algo que está exigiendo un trabajo ya más meticuloso, que se averigüe, que se vea por qué, de dónde proviene, porque nadie resuelve algo si no consigue la raíz del problema. O sea, el médico no te prescribe medicamentos si no te ha examinado. Primero te examina y posterior a eso sabe qué es lo que tiene para prescribirte los medicamentos. Por eso lo que viene a ser de carácter ya de trabajar, ya no es de carácter de que vamos a orientarlo y decirle que haga esto por su cuenta. No soy ese tipo de persona tan irresponsable como para caer en eso. Bueno, bueno amigos, esto es todo por hoy. Les recordamos seguirnos en el canal de YouTube, La Brújula del Conocimiento Espiritual. También sigan a Fernando Noguera en su página de Facebook, La Brújula del Conocimiento Espiritual. En su grupo también, lleva el mismo nombre, creo, ¿no? La Brújula del Conocimiento Espiritual. Y dejen comentarios si quieren que hablemos de un tema en específico, si quieren saber algo también específico, pueden decirlo en los comentarios y bueno, agradecido eternamente. Que tengan éxito siempre y amén. Que Dios los bendiga.